Hola, amantes del suspenso. Soy el tío David. Bienvenidos a su canal. Hoy les contaré una historia de intriga y suspenso. No sin antes recordarles que si les gusta el contenido del canal, me regalen un like, se suscriban, comenten y activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos relatos. Y si tienen una historia para compartir, envíenla al correo que estará fijado en el primer comentario. Los invito a relajarse y ponerse cómodos para escuchar el siguiente relato, aquí en Apanicados. Sombras en la noche. En las calles oscuras y sombrías de la ciudad de Escarlata, el eco de los pasos resonaba en los callejones estrechos. El barrio rojo, conocido por sus luces de neón y sus ofertas tentadoras, estaba envuelto en una atmósfera de peligro constante. Aquí, la vida y la muerte se mezclaban en un baile inquietante, y era en este lugar donde un asesino despiadado había comenzado su reinado de terror, eligiendo a sus víctimas entre las prostitutas que trabajaban en las esquinas. El cuerpo de Mariana fue encontrado una fría mañana de invierno, abandonado en un callejón sin salida. Su cabello negro y largo estaba revuelto, cubriendo parcialmente su rostro. Llevaba un vestido rojo rasgado, sus tacones rotos tirados cerca, y en sus muñecas y cuello había cortes profundos y precisos. La sangre se había congelado, formando un macabro mosaico sobre el pavimento sucio. La llamada llegó temprano al detective Javier Rivas, un hombre de mediana edad, de ojos cansados y barba incipiente, cuya vida personal había quedado relegada por su obsesión con el trabajo. Llegó al lugar con una calma que solo los años en la fuerza podían otorgar, pero algo en la escena lo inquietó. «Esto no es un simple asesinato», murmuró Rivas, mientras examinaba el cuerpo con detenimiento. Notó una rosa roja tatuada en el tobillo de Mariana, un detalle que despertó algo en su memoria. «Esto es obra de alguien que sabe lo que está haciendo». La forense, la doctora Laura Méndez, una mujer de carácter fuerte y con una precisión quirúrgica en su trabajo, se acercó a Rivas. «La causa de la muerte parece ser un corte profundo en la yugular, pero hay signos de que la víctima fue torturada antes de morir», explicó, quitándose los guantes de látex. «Este asesino se toma su tiempo». Los días se convirtieron en semanas, y más cuerpos comenzaron a aparecer. Sandra, una joven con sueños de convertirse en bailarina, fue la siguiente. Su cuerpo apareció colgado de una viga en un almacén abandonado. Luego, Isabel, que solía cantar boleros en un club nocturno antes de caer en las garras de las calles, fue hallada en un contenedor de basura, su garganta cortada de una manera casi ritual. Cada víctima tenía algo en común, una rosa roja tatuada. El tatuaje siempre estaba en un lugar diferente, pero siempre estaba allí, como una marca de propiedad. Las prostitutas de la ciudad comenzaron a temer por sus vidas, y las calles antes bulliciosas se volvieron más silenciosas con cada nuevo amanecer. La tensión era palpable, y la policía estaba bajo presión para encontrar al asesino antes de que cobrara más víctimas. Rivas se hundía cada vez más en el caso. Pasaba horas en su oficina, revisando las autopsias, los informes de los testigos, buscando algún patrón que los llevara hasta el asesino. Cada vez que cerraba los ojos, veía los cuerpos de las mujeres, sus ojos abiertos en un grito silencioso de ayuda. Una noche, mientras revisaba archivos antiguos, encontró un caso sin resolver de hace 10 años. Una prostituta había sido asesinada de manera similar, con cortes precisos y una rosa tatuada. Sin embargo, el caso había quedado archivado por falta de pruebas. «Esto no es una coincidencia», pensó Rivas en voz alta mientras miraba la foto de la antigua víctima. «Él ha estado haciendo esto por más tiempo del que pensábamos». Rivas decidió buscar más información sobre el tatuaje. Las prostitutas del barrio hablaban de un hombre, un cliente habitual que pagaba bien y que pedía que las chicas se hicieran el tatuaje antes de estar con él. Sin embargo, nadie sabía su nombre. Solo sabían que era meticuloso y que, aunque era amable, había algo en su mirada que les ponía los pelos de punta. Fue entonces cuando Rivas recibió una pista inesperada. Una de las prostitutas, María, que había escapado por poco de un encuentro violento con un cliente, mencionó a un tatuador llamado Ramón, que solía trabajar en un local del centro y que recordaba haber hecho varios tatuajes de rosas rojas en los últimos años.
Ramón, un hombre con una barba espesa y un pasado lleno de malas decisiones, encendió un cigarrillo cuando Rivas lo visitó. Sí, recuerdo esos tatuajes, dijo, exhalando humo. Eran algo exclusivo, solo unas pocas chicas lo tenían. Se los hacía a petición de un cliente habitual, un tipo raro. No lo he visto en años, pero no era el tipo de persona que olvidarías fácilmente. El cliente habitual de Ramón era Enrique Velasco, un antiguo médico cuya carrera había sido destruida por un escándalo de mala praxis. Velasco había caído en desgracia y desaparecido después de perder su licencia. Era conocido por su obsesión con la perfección y su tendencia a ser controlador. Su caída había sido abrupta y dramática, y muchos asumieron que había dejado la ciudad para siempre. Sin embargo, Rivas comenzó a descubrir que Velasco nunca se fue. Se había sumergido en las sombras, viviendo en los márgenes de la sociedad, trabajando en clínicas clandestinas y realizando procedimientos poco éticos para los desesperados. Rivas se obsesionó con el caso de Velasco. Sus colegas empezaron a preocuparse por él. La presión del caso y la falta de progreso habían comenzado a afectarlo. No dormía, no comía, y su temperamento se volvió aún más oscuro. Pero estaba convencido de que Velasco era su hombre. Un día, mientras revisaba los registros de una clínica donde Velasco solía trabajar, encontró una carta. Era de Velasco, dirigida a un colega, en la que hablaba de la belleza del dolor y de cómo había encontrado un nuevo propósito. La carta estaba llena de referencias a la rosa roja, como un símbolo de renacimiento y pureza. Rivas comenzó a vigilar las antiguas clínicas y los lugares donde se había avistado a Velasco. Pero el hombre era un fantasma. Parecía haber aprendido a desaparecer a plena vista, escondido entre la desesperación y la miseria de los barrios bajos. Entonces, una noche, Rivas recibió una llamada. La voz era ronca y susurrante, pero tenía un tono de urgencia. Si quieres atrapar al asesino, ven solo a la fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. A medianoche. Y luego la llamada se cortó. Rivas sabía que podría ser una trampa, pero también sabía que no tenía elección. Tomó su arma y su linterna, y se dirigió a la fábrica. El edificio estaba en ruinas, cubierto de grafitis y con ventanas rotas. El aire estaba frío y quieto, y el silencio solo era interrumpido por el crujido ocasional de un vidrio roto bajo sus pies. Dentro de la fábrica, el ambiente era opresivo. Rivas avanzó lentamente, manteniéndose en la oscuridad, sus sentidos en alerta máxima. De repente, una figura emergió de las sombras, y antes de que pudiera reaccionar, una mano fuerte lo empujó contra la pared. Era Velasco, con una sonrisa torcida en su rostro. Sabía que vendrías, dijo Velasco, sus ojos brillando con una locura intensa. Siempre he querido un desafío. La lucha fue feroz. Velasco, aunque más viejo, tenía una fuerza alimentada por la adrenalina y la locura. Rivas, con su experiencia y determinación, se defendió con todo lo que tenía. Se golpearon mutuamente con fuerza, pero Rivas logró desarmar a Velasco y lo empujó al suelo. «Esto termina aquí, Velasco», gritó Rivas, apuntándole con su arma. Pero Velasco comenzó a reírse, una risa fría y amarga. «¿Terminar? No entiendes nada, detective. Esto es solo el comienzo. Las sombras siempre estarán aquí, esperando. Yo solo soy un mensajero». Antes de que Rivas pudiera responder, la policía irrumpió en la fábrica, deteniendo a Velasco y llevándoselo. Mientras lo escoltaban hacia el coche patrulla, Velasco giró la cabeza y le susurró a Rivas: «Siempre habrá sombras en la noche». Con Enrique Velasco tras las rejas, el barrio rojo de Escarlata experimentó un breve respiro. Las prostitutas regresaron poco a poco a las calles, tratando de reanudar sus vidas bajo la protección de la policía, que intensificó su presencia en el barrio rojo. Sin embargo, la sensación de seguridad era solo superficial. Algo oscuro permanecía en el aire, y Rivas no podía sacudirse la sensación de que algo no encajaba del todo. Laura Méndez, la forense, también estaba inquieta. Aunque Velasco había confesado los asesinatos, su forma de hablar, su frialdad y el extraño entusiasmo con el que describía sus crímenes, le parecían teatrales, como si estuviera interpretando un papel.
Decidió investigar más a fondo los restos de las víctimas, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. Mientras tanto, Rivas no podía dormir. El caso lo había afectado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Las palabras de Velasco resonaban en su mente: siempre habrá sombras en la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas sombras alargándose, cubriendo cada rincón de la calle. Una mañana, Méndez llamó a Rivas con urgencia. Había descubierto algo inquietante en los cuerpos de las víctimas. Bajo las uñas de Sandra, la segunda víctima, había encontrado pequeños fragmentos de piel que no pertenecían a Velasco. Además, en los cortes de Isabel, la tercera víctima, había un patrón de incisiones que no coincidía con la forma en que Velasco describió sus asesinatos. ¿Está sugiriendo que hay un segundo asesino?, preguntó Rivas, sorprendido y alarmado. Estoy diciendo que hay más en este caso de lo que pensábamos, respondió Méndez. Velasco puede haber sido parte de esto, pero no creo que haya actuado solo. Alguien más está ahí fuera. Rivas comenzó a revisar nuevamente los archivos, buscando conexiones entre las víctimas, los tatuajes de las rosas rojas y cualquier persona que pudiera estar relacionada con Velasco. Mientras investigaba, descubrió algo sorprendente: todas las víctimas habían tenido algún contacto con un pequeño club nocturno llamado La Rosa Negra. El club, ahora cerrado, había sido un lugar popular entre las prostitutas de la zona y parecía ser un punto de conexión que Rivas no había considerado antes. Rivas decidió visitar el club. La entrada estaba tapiada y el interior oscuro y mohoso. A pesar de su estado de abandono, algo en el lugar lo inquietaba. Encontró viejas fotografías colgadas en las paredes, algunas de las cuales mostraban a las víctimas en momentos de alegría, disfrutando de una noche en el club. En todas las fotos, había una figura en el fondo, borrosa pero constante, un hombre de mediana edad con un sombrero de ala ancha. Mientras revisaba los papeles y registros viejos, Rivas se encontró con un diario antiguo. Era un registro meticuloso de todas las personas que habían visitado el club, incluidas notas sobre las mujeres que recibieron el tatuaje de la rosa roja. El dueño del club, un hombre llamado Alejandro el Poeta Vargas, había dejado anotaciones en las que mencionaba a Velasco como un artista de las sombras y hablaba de un nuevo amanecer para las almas perdidas de Escarlata. Rivas sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No era solo Velasco, sino una red más amplia que conectaba a estas personas. ¿Quién era Alejandro Vargas y qué papel jugaba en estos asesinatos? El nombre de Alejandro Vargas había aparecido solo unas pocas veces en los registros policiales, principalmente por incidentes menores de alteración del orden público. No era un sospechoso típico. Era conocido en la comunidad por su carisma, por su habilidad con las palabras y por sus escritos oscuros, que a menudo dejaba en los callejones y en los clubes nocturnos como si fueran poemas. La gente lo llamaba el poeta por su manera de hablar, pero sus escritos eran inquietantes, llenos de referencias a la muerte, el renacimiento y la purificación a través del dolor. Rivas comenzó a rastrear a Vargas, siguiendo su rastro a través de los testimonios de las prostitutas y los viejos clientes del club. Descubrió que Vargas había tenido una relación con todas las víctimas. Era su protector, el hombre que las introducía en el club y, eventualmente, al círculo de Velasco. Vargas tenía una forma extraña de convencer a las mujeres de hacerse el tatuaje de la rosa, hablándoles de un renacimiento espiritual y de liberarse de sus pecados pasados. Un contacto en la policía le informó a Rivas que Vargas había sido visto recientemente en un refugio para personas sin hogar, en los límites de la ciudad. Sin dudarlo, Rivas decidió seguir esta nueva pista. Cuando Rivas llegó al refugio, se encontró con una comunidad de personas que lo miraban con desconfianza. Tras varias preguntas, un hombre mayor finalmente le habló de Vargas. El poeta estaba aquí, pero no era como los demás. Él siempre hablaba de la salvación, del dolor y del renacimiento, explicó el hombre, señalando hacia un rincón del refugio. Se quedaba en su habitación, escribiendo sus malditos poemas. Rivas subió al pequeño cuarto donde Vargas había vivido. En las paredes había cientos de hojas pegadas, llenas de palabras escritas con una caligrafía cuidadosa pero frenética. Rivas comenzó a leer algunos de los poemas y rápidamente se dio cuenta de que no eran solo poemas, eran confesiones y,
peor aún, invitaciones a una nueva orden que prometía una forma de liberación a través del sufrimiento. En el suelo, encontró un cuaderno cerrado. Lo abrió y vio algo que lo dejó helado. En las últimas páginas había nombres y fechas, un registro detallado de cada víctima, incluidas aquellas que aún no habían sido encontradas por la policía. Vargas estaba planeando más asesinatos, siguiendo un patrón casi ritual. Mientras Rivas salía del refugio, su teléfono sonó. Era Laura Méndez. Javier, necesitas venir al laboratorio ahora. He encontrado algo importante, dijo, con un tono de voz urgente. Rivas se dirigió rápidamente al laboratorio. Cuando llegó, Méndez lo estaba esperando con una expresión sombría. Hice un análisis más profundo de los restos de piel que encontré bajo las uñas de Sandra. La piel no pertenece a Velasco ni a ninguna de las víctimas. Pertenece a Alejandro Vargas, dijo, mostrando los resultados. Rivas sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Vargas había estado involucrado directamente en los asesinatos, pero había manipulado la escena para que pareciera obra exclusiva de Velasco. Ahora todo tenía sentido, la teatralidad de Velasco, su discurso calculado. Velasco había sido el señuelo, mientras Vargas, el verdadero autor intelectual, se escondía en las sombras. En ese momento, la luz del laboratorio parpadeó y se apagó. Rivas y Méndez quedaron en la oscuridad por un segundo antes de que las luces de emergencia se encendieran, bañando la sala con una luz roja tenue. «Rápido, Laura, necesitamos salir de aquí», gritó Rivas, sintiendo el peligro inminente. Pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta del laboratorio se cerró de golpe. Rivas escuchó un clic metálico detrás de él. Al girar, vio a Vargas, con una sonrisa siniestra y un revólver en la mano. «Sabía que vendrías aquí, Javier», dijo Vargas con una voz suave pero decidida. «Esto es parte del final que he escrito». Rivas levantó su arma, apuntando a Vargas, pero Vargas se mantuvo tranquilo, con su arma también en alto. «No tienes que hacer esto, Alejandro», dijo Rivas, tratando de mantener la calma. «Puedes entregarte y enfrentar las consecuencias». Vargas se rió suavemente, una risa que parecía venir desde un lugar oscuro y profundo dentro de él. ¿Entregarme? No, Javier. Yo estoy aquí para cumplir mi propósito. La purificación de esta ciudad es solo el comienzo. Sin previo aviso, Vargas disparó su arma. El tiro resonó en el laboratorio, y Rivas sintió un dolor agudo en su hombro izquierdo. Cayó al suelo, tratando de mantener su arma firme. Méndez gritó, y en ese momento, Rivas disparó de vuelta, alcanzando a Vargas en la pierna. Vargas cayó con un gruñido, pero todavía mantenía su arma en la mano. Con ambos hombres heridos y sangrando en el suelo, Rivas trató de levantarse. Méndez corrió hacia él, tratando de ayudarlo a ponerse de pie, pero la tensión en el aire era palpable. El sonido de sirenas en la distancia prometía una llegada inminente de refuerzos, pero Rivas sabía que no podían esperar. Vargas, con su pierna sangrando y su respiración agitada, se arrastró hacia una esquina, todavía empuñando su arma. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de rabia y desesperación. «No lo entiendes, Rivas», murmuró, su voz más suave y quebrada. «Todo esto fue para crear algo más grande. Algo más allá de nosotros». «Estás loco, Vargas», replicó Rivas, apretando su herida para contener la sangre. «Todo esto fue solo un juego para ti, una forma de sentirte poderoso». «Un juego, sí», dijo Vargas, riéndose entre dientes mientras se acomodaba contra la pared. «Pero no soy yo quien está loco. Estoy siguiendo un plan más grande. Y no importa lo que hagas ahora, ya no puedes detenerlo». De repente, Vargas levantó su arma de nuevo, pero antes de que pudiera disparar, Méndez lanzó un bisturí que había cogido de una mesa cercana. El bisturí voló por el aire y se clavó en la muñeca de Vargas, haciendo que el arma cayera al suelo con un estruendo metálico. Con un grito de dolor, Vargas cayó hacia atrás, su mano sangrando profusamente. Rivas, aprovechando la oportunidad, se acercó con dificultad y le pateó el arma fuera de su alcance. «Se acabó, Vargas», dijo Rivas, respirando con dificultad.
no hay ningún plan más grande. Todo esto termina aquí. Pero Vargas solo sonrió, una sonrisa que no era de derrota, sino de satisfacción. Es demasiado tarde, detective, susurró, con su mirada fija en algún punto distante. La semilla ya ha sido plantada. Justo cuando Rivas estaba a punto de interrogar a Vargas sobre sus palabras, un equipo de refuerzos irrumpió en el laboratorio, encabezado por el teniente Gómez, un veterano de la policía y amigo cercano de Rivas. Los paramédicos corrieron hacia Rivas y Méndez para tratar sus heridas, mientras que otros agentes se ocuparon de Vargas. ¿Qué demonios pasó aquí, Javier?, preguntó Gómez, mirando la escena caótica a su alrededor. Lo tenemos, Gómez, respondió Rivas, respirando con dificultad mientras un paramédico lo atendía. Tenemos al verdadero asesino, pero aún no entiendo completamente su juego. Mientras Vargas era esposado y llevado a la fuerza, Rivas insistió en quedarse. Necesitaba entender qué quería decir Vargas con sus últimas palabras. Cuando se acercó a Vargas, ahora esposado y con una mirada de desafío aún en sus ojos, le preguntó, ¿qué quisiste decir con que la semilla ya ha sido plantada? Vargas lo miró fijamente, y una vez más, esa inquietante sonrisa apareció en su rostro. Las sombras en la noche no son solo una metáfora, detective. Son una realidad. He inspirado a otros, a muchos otros. Este no es el final. Es solo el principio de algo que ni siquiera tú puedes imaginar. Rivas sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿De qué estás hablando, Vargas? ¿Qué más has hecho? Pregúntale a tus propios compañeros, detective, respondió Vargas con una risa apagada. Pregúntale a aquellos que me ayudaron sin saberlo, aquellos que buscan lo mismo que yo. De repente, las piezas comenzaron a encajar en la mente de Rivas. Recordó detalles, momentos en los que algunos casos parecían haber sido cerrados demasiado rápido, testigos que cambiaban sus testimonios misteriosamente y ciertos informes que desaparecían o aparecían incompletos. Todo esto apuntaba a un infiltrado, alguien dentro del propio departamento que estaba ayudando a Vargas. Con el corazón acelerado, Rivas se giró hacia el teniente Gómez, que parecía estar evitando su mirada. Una sensación de traición lo inundó. Gómez, dijo Rivas lentamente, ¿qué está pasando aquí? Gómez no respondió de inmediato. Su rostro, normalmente severo y firme, mostraba una mezcla de miedo y culpa. Finalmente, bajó la cabeza y murmuró, Javier, no quería que te enteraras así. Antes de que pudiera terminar, Rivas lo interrumpió, ¿eres parte de esto? ¿Estás involucrado con Vargas? Gómez levantó las manos en señal de defensa. No, no directamente. Pero, hay otros en el departamento, algunos que creen en las ideas de Vargas. Creen en lo que él representaba. Yo solo trataba de protegerte. Rivas no podía creer lo que escuchaba. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De quién? El teniente Gómez suspiró profundamente y, antes de que pudiera responder, se escuchó un disparo. La bala alcanzó a Gómez en el pecho, y él cayó al suelo, gimiendo de dolor. Rivas se lanzó hacia el suelo instintivamente, buscando cobertura. El disparo había provenido de uno de los agentes que había acompañado a Gómez, un hombre al que Rivas reconoció como Pérez, un policía de bajo rango que siempre había sido reservado. Ahora, Pérez sostenía su arma con una expresión de frialdad en su rostro. Lo siento, dijo Pérez, con una calma inquietante en su voz. Gómez ya no era confiable. Sabía demasiado y, al parecer, tú también. Antes de que pudiera disparar nuevamente, Méndez, con reflejos rápidos, lanzó otro bisturí que había escondido en su manga, golpeando a Pérez en el brazo. Pérez dejó caer su arma y cayó al suelo, sujetándose el brazo herido. Rivas, con dificultad por la herida en su hombro, se levantó y rápidamente se acercó a Pérez, sujetándolo contra el suelo. Habla. ¿Cuántos de ustedes hay? ¿Cuántos están involucrados? Pérez solo sonrió, una sonrisa perturbadora que Rivas había visto demasiadas veces en las últimas semanas. No importa cuántos seamos, detective. Lo que importa es que la oscuridad está creciendo, y no puedes detenernos a todos.
Mientras la policía detenía a Pérez y aseguraba la escena, Rivas se dio cuenta de que esta conspiración era más profunda de lo que jamás había imaginado. Había pensado que al atrapar a Vargas y Velasco, había terminado el caso. Pero ahora, sabía que solo había arañado la superficie. Rivas y Méndez se retiraron a la sala de emergencias para tratar sus heridas. En la camilla, Rivas no podía dejar de pensar en las palabras de Vargas y Pérez. Se sentía atrapado en un laberinto de sombras que se extendía mucho más allá de lo que él podía ver. Méndez, sentada a su lado, trató de confortarlo. Sea lo que sea, encontraremos la forma de detenerla. Rivas asintió, aunque no estaba seguro de nada en ese momento. Sí, pero ¿y si esto es solo el comienzo? ¿Y si hay algo más grande acechando en la oscuridad? Justo en ese momento, una enfermera entró apresuradamente con un teléfono en la mano. Detective Rivas, tiene una llamada urgente. Rivas tomó el teléfono, con el rostro pálido y la voz cansada. Hola. Dijo una voz que no reconocía. Espero que no piense que esto ha terminado. Solo ha comenzado. La verdadera oscuridad aún está por llegar. Y te estaré esperando, en las sombras. La línea se cortó abruptamente, dejando a Rivas con el sonido del tono de ocupado. Se quedó mirando el teléfono, sintiendo que el peso de lo desconocido lo envolvía. Mientras la noche caía sobre la ciudad de Escarlata, Rivas sabía que su trabajo apenas comenzaba. Las sombras en la noche no eran solo metáforas de terror, sino la realidad de una red oculta que se extendía más allá de su comprensión. Desde la ventana del hospital, miró las luces de la ciudad parpadear en la distancia, prometiendo más preguntas que respuestas. La batalla contra la oscuridad continuaría, pero esta vez, Rivas sabía que no estaba solo. Con Méndez a su lado y un renovado sentido de propósito, estaba listo para enfrentarse a cualquier cosa que viniera de las sombras. Bien, amantes del suspenso. Esta historia continuará.